Buenas tardes. Buenas tardes, queridos estudiantes. Para mí es un placer, como todos los viernes, reunirme con ustedes y compartir estos conocimientos tan importantes que hacen parte de nuestra cátedra de Derecho Constitucional. Hoy no los voy a acompañar sincrónicamente, sino a través de este video, porque tengo un compromiso con la facultad precisamente a la hora de la clase de ustedes. De todos modos, saben que cualquier inquietud nos podemos comunicar a través del chat o a través de la herramienta de Classroom. Hoy, continuando con nuestro análisis de hace ya como 2 semanas de la estructura de la Constitución, de los elementos de la misma. Acuérdense que hicimos una introducción muy larga, muy buena a mi juicio, de los derechos humanos, de los principios fundamentales, y comenzamos a estudiar acerca de esas diferencias entre derechos humanos como generalidad, derechos fundamentales, derechos sociales, económicos, culturales y sociales. Hoy quisiera, por cultura general, para darle una visión mucho más profunda, hablarles acerca de los momentos históricos donde se comenzó a tratar, a hablar, a tener visibilidad el tema de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. ¿Y en qué momento comenzaron a evolucionar hasta nuestros días? Chicos, el tema de los derechos humanos, no todo el tiempo, a través del trasegar de la humanidad, ha sido valorado y ha sido tenido en cuenta o tomado en cuenta de la misma manera como ahora en la actualidad se le toma tanto el Estado, las instituciones, los órganos no gubernamentales, las agremiaciones y los ciudadanos en general. Nosotros en Occidente evolucionamos a partir de sociedades tremendamente estructuradas, sociedades en donde surgió la filosofía, que es el arte de pensar, que le dio una dimensión al pensamiento y al humanismo tremenda, como fueron los griegos, como fueron los romanos, pero ellos fueron tremendamente esclavistas. Y es una gran paradoja que yo siempre me he preguntado, cómo una sociedad tan avanzada en algunos aspectos pudieron propender por la limitación de derechos esenciales a otros iguales. Pero para el hombre griego, para el hombre romano, es decir, para el hombre clásico, sobre todo para las élites de ese momento, los esclavos no eran personas. Los esclavos no podían tener iguales derechos que otros humanos porque no eran humanos, eran cosas. O sea, la esclavitud lo rebajaba per se a un estatus de cosas. Cosas con las cuales se comerciaba. Y si llegaba a la esclavitud a través de la guerra, los que perdían la guerra automáticamente pasaban a ser esclavos. A través de sentencias judiciales, es decir, por orden de un pretor, de un juez, se llegaba a la esclavitud. Por deudas, cuando no se tenía cómo cancelar las deudas, la persona se bajaba a ese estatus de esclavitud y servía a su acreedor. La esclavitud era casi que un peso que hacía indigno a un ser humano de ser humano, de tener los derechos de un humano. En ese momento la esclavitud en el mundo clásico, repito, era un modo de explotación económica importante y se era rico y poderoso en la medida en que se tuviese más esclavos. La esclavitud traía como consecuencia múltiples abusos. El amo, el domino, tenía derecho
sobre su esclavo derechos sexuales, derechos a obtener su fuerza de trabajo, derecho a su propia vida, obviamente derecho a comerciar con él. La primera gran insurrección que se tiene noticia, por lo menos en el mundo occidental, fue precisamente la de Espartaco, que fue un esclavo. Bueno, gladiador, esclavo, de una u otra manera era un hombre que se sentía limitado por el Estado. Eso fue en Roma. Y esa fue una sublevación importante porque hizo que el gobierno romano y que las tropas del ejército se abalanzaran contra estos sublevados y que de una u otra manera fuera un problema y se visibilizaran desafortunadamente esa insurrección, esa revolución que fue de las primeras contra derechos civiles, por así decirlo. No podemos hablar de derechos fundamentales en ese momento de la historia. Desafortunadamente fue neutralizada y esos esclavos fueron crucificados. Paréntesis. La muerte de cruz era la muerte más indigna que había en el mundo clásico y que era reservada para los más grandes criminales, para los enemigos más acérrimos de Roma. Era una muerte, una condena a muerte terrible, que determinaba un pavoroso y lento morir y que se exponía públicamente, ¿no?, para hacer descarmiento a los demás. A posteriori vemos que existieron otras sublevaciones en el mundo medieval, a pesar del oscurantismo producto del pensamiento católico exacerbado. También se generaron sublevaciones. Yo pienso que hubo sublevaciones que tenían mucho que ver, por ejemplo, con la ciencia, ¿no? Grandes científicos que querían sublevarse, como Galileo Galilei, que fue condenado a la Inquisición, ¿no? Fue condenado a todo ese proceso misericorde e injusto por el hecho de él replantearse muchos paradigmas establecidos por la Iglesia Católica como dogmas y que la ciencia los había revaluado. Pero como iba en contra de todo ese andamiaje, ¿no? Fue tratado de hereje y fue humillado. Pero cuando los hombres son grandes, no se dejan humillar frente a la necedad del ignorante, aunque éste sea poderoso e implacable. Y Galileo Galilei firmó su confesión anexándole la famosa frase: y sin embargo sigue girando. También en el medioevo surgió, y es algo muy importante, chicos, que yo traigo a colación en mis clases cuando hablo de derechos, esa sublevación de las brujas, las mal llamadas brujas, ¿no? Aquellas primeras mujeres que se rebelaron contra el sistema estructural medieval, ¿no? Donde la mujer era una cosa que estaba hecha para parir y que podía ser usada y desusada, no solamente por su señor, sino también por su marido. Y aquellas mal llamadas brujas eran mujeres que se rebelaron, que querían vivir solas, que no querían casarse, que querían hacer lo que les gustaba hacer: estudiar, vivir al natural, ser ellas mismas. Por eso el mito de los aquelarres, del contacto con el demonio, de los pactos satánicos, que ha llegado hasta nuestra época, ¿no? Yo pienso que las mal llamadas brujas no eran más que unas mujeres que luchaban por sus derechos como feministas, como grupo en ese momento señalado, y que querían formar una manera importante dentro de la sociedad de visibilizarse y de decir: queremos ser diferentes a lo que estructuralmente estamos acostumbradas a ver en la sociedad. Y a esas mujeres brujas las condenaban muchas veces a la hoguera, porque, insisto, la gran excusa de quitarlas del medio era que se rebelaban
contra lo establecido, contra los dogmas, contra las costumbres, contra la iglesia, y por eso se les quemaba. Yo también pienso que es un miedo terrible, con el perdón de los compañeros y de todo aquel que vea mi video, es un miedo terrible que tienen los hombres hacia nuestra feminidad, hacia nuestra fuerza femenina, que han querido siempre contrarrestar, han querido siempre opacar. Tiene mucho que ver con el tema de la religión, de la doctrina judaico-cristianas y de cómo están estructuradas las formas sociales que desafortunadamente todavía persisten y que a nosotras todavía nos cuesta más trabajo todo, ¿no? No es fácil para nosotras. Si eres bonita no puedes ser inteligente. Si eres inteligente tiene que ser bien fea, ¿no? Y no te puedes casar. Si eres muy inteligente y bonita no te puedes casar porque no serías una buena esposa. Y para ser feliz tienes que estar con un hombre al lado. Todavía persisten, aunque en pequeña dimensión. Por eso me encanta y aplaudo a estas generaciones de ahora, de las chicas de ahora, que se reivindican dentro de su rol y dentro de su iconografía de mujeres, y que son felices siendo ellas, experimentando, buscando dentro de su interior sin perder su esencia y sintiéndose bien con lo que son, aunque todavía nos categorizan de brujas, ahora dicen tóxicas porque nos rebelamos, tóxicas porque decimos no nos gusta o si nos gusta. Pero mira que muchas mujeres han tenido que morir para poder llegar nosotras a un plano de poder expresar lo que sentimos. Muy bien. Más adelante, chicos, con las primeras revoluciones burguesas, porque la Revolución Francesa fue una revolución eminentemente burguesa, no fue una revolución social, fue una revolución impulsada y proyectada por los capitalistas, por los nuevos ricos, llamados burgueses, porque vivían en los burgos, que eran las ciudades de ese momento en Europa, ¿no? Donde estaban establecidas las industrias, el comercio, la manufactura. Ellos tenían todo, ¿no? Tenían el control de la banca, tenían el control de la industria, del comercio, pero no tenían el control político, y esta revolución les daba la oportunidad a ellos de hacer parte del poder político y así completar el círculo y así ser los que detentaran el poder total. Y estructuraron un tipo de Estado liberal que ofrecía esas ventajas para los burgueses. Por eso la Revolución Francesa, que dio pie a la primera constitución de la Primera República Francesa, lo primero que hizo, entre otras cosas, fue establecer los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Maravilloso avance. Fíjate que se pasa de la idea de súbditos, del concepto de súbditos, el que está a merced de otro, al de ciudadanos. Eso es otro estatus, ¿no? Volviendo un poquito para atrás, en Roma, en Grecia, el ser ciudadano era la gran dignidad. El ser ciudadano romano era la dignidad más grande que podía tener un hombre dentro del mundo antiguo, ¿no? El civitas era el que tenía todos los derechos. Entonces el ser ciudadano te daba un estatus especial. Pero ¿qué pasa? Esa declaración del hombre y del ciudadano limitó, porque ni las mujeres, ni los niños, ni los jóvenes, ni los pobres, ni los analfabetas podían llegar a ser ciudadanos, podían hacer parte del juego político. Para poder integrarse a la política, dinamizar el aparato político, había que estar en los dos grandes bandos, en los dos grandes partidos, los jacobinos y los girondinos, y para estar allí había que ser ciudadano, hombre, rico, alfabeta. Per se era una declaración sectaria, excluyente, pero era un avance.
Para algunos estudiosos del derecho constitucional, esos fueron los derechos de la primera generación, chicos. Derechos de la primera generación, estaban los derechos civiles y políticos. Nunca se habló en ese momento de derechos fundamentales, ni de derechos colectivos, ni de derechos... No estaban esos conceptos maduros en ese momento histórico. Es más, hay una cosa importante que quiero comentarles. En ese momento, la dignidad humana, que es un derecho fundamental hermosísimo, que todos mencionamos a cada instante en la actualidad, sobre todo en este país que se vulnera tanto. Para los franceses no guardaba esa conexión, esa estructura, ese concepto que tenemos ahora de ella. Porque la dignidad para los franceses de ese momento es algo que tenía que ver con el dignitas, que era lo que hacía que una persona estuviese por encima de otra y tuviese esa corona, ese estatus. Entonces tenía dignitas los reyes, tenía dignitas los patricios, tenía dignitas los nobles, los ricos. Entonces, como uno de los estandartes de la Revolución Francesa era la igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, la dignidad no podía estar allí, porque la dignidad se predicaba del que tenía ese estatus, ¿no? Por eso en castellano antiguo, y algunos señores, caballeros, que conservan esas palabras hermosas de nuestro idioma y todavía las usan ahora, eso de decir es una dignidad para mí dirigirme a usted, o es una dignidad compartir con usted, o me siento digno de estar en esta reunión, es simplemente pensar que es un honor. Se toma la dignidad como algo que te sube. Pero, afortunadamente, esto se aclaró y evolucionó, y en estos momentos, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que después de los años 40 se firmó y que fue importante para la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que fue una respuesta a las dos grandes guerras, la primera y la segunda, que fueron terribles, devastadoras. Europa quedó devastada con la Primera Guerra Mundial. Ahí se utilizaron armas terribles, armas químicas por primera vez, las metralletas. Fue terrible, ¿no? Terrible, peor que cualquier peste. Y la segunda aún más, porque la segunda mostró algo que la humanidad nunca antes había visto: los campos de concentraciones, donde se encarcelaban a personas privándolas de todos sus derechos y se reducían a cobayas, a conejillos de laboratorio. Yo soy animalista y, paréntesis, me parece terrible eso de los conejillos de laboratorio, porque hacer eso con unos animales tan pequeños es terrible. Igual hacerlo con un ser humano es igual de terrible. Y los nazis lo hicieron con más de 1 millón de judíos. Dicen que fue 1 millón, que fueron 6, que fueron 600, no importa. Pero lo hicieron, y prueba de ello están los vestigios de esos campos de concentración, que ahora son museos, ¿no? Como el de Auschwitz, por ejemplo, en Polonia. Mira, casi no me gusta hablar de ello. Y hay bastante literatura, bastante material bien estructurado en YouTube, que ustedes pueden darle un vistazo y documentarse. Pero fue tan terrible que hasta de piel humana hicieron lámparas. Metían en cámaras de gases a niños, porque quisieron exterminar a un pueblo. Era un tema de genocidio, pero que tenía mucho que ver con xenofobia. Y a partir de toda esa barbarie, ese nombre de holocausto, el holocausto era lo que se le da en sacrificio a los dioses.
todo ese gran sacrificio humano, dio lugar a un replanteamiento de la posición de los estados frente a todas esas situaciones terribles, pero que también se podían aplicar a situaciones no tan terribles del día a día, pero que a través del reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos fundamentales se respetaría y se protegería. Y se diría: todo el mundo, todas las personas, sin distingo alguno, tienen derecho a que se les respete, se les proteja y se les guarde en su integridad, dignidad y derechos fundamentales, que son los que se predican del ser humano desde que nace, sin importar a dónde nazca, ni el sexo, ni la religión, ni el color de piel, ni su pensamiento. Universal. Son imprescriptibles, inalienables, inembargables, inenajenables, no son transables, aunque ojo, hay personas que muchas veces, y eso es una pregunta que me hacen mucho, y es que ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, comercian con su intimidad? Las estrellas de Hollywood, la gente que vive de los medios, que vende exclusivas a las revistas y que habla de sus vidas particulares, están de una u otra manera comerciando con un derecho fundamental que es la intimidad. Bueno, hay un límite también para eso. Hay un límite para eso. Eso no se debería hacer. Pero como son derechos tan personalísimos y en esencia deberían ser absolutos, pero hay una relatividad también en ellos. Como cuando, por ejemplo, a una persona se le priva de su libertad porque comete un delito y un juez le decreta una medida de aseguramiento. Ahí hay una limitante a razón de que la ley lo establece así. O cuando, por ejemplo, un alcalde establece un toque de queda, en este caso, en el tema de la pandemia, para frenar los contagios, como una medida de contención a lo que estamos viviendo. Hay una limitación a las autonomías personales, a la locomoción, a la libertad, pero tiene un fundamento. Yo pienso que el único derecho fundamental que es totalmente absoluto es la dignidad humana. Porque la vida, chicos, hay estados en donde hay la pena de muerte, en donde un juez puede disponer, por ejemplo, que un ciudadano o una ciudadana sean ejecutados. Pero no obstante esa situación, se le debe respetar hasta el último momento de su vida. Esa dignidad, debe tener esa dignidad. Hay que evitarle el sufrimiento, aún en esos momentos, en el cadalso, en esa pena capital. Por otro lado, chicos, existen unos derechos que son mucho más contemporáneos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, cuyas siglas son los DECS, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también están establecidos en nuestra Constitución, que son los derechos, dicen que los derechos de los países pobres, ¿no? Porque los países ricos, civilizados, desarrollados, ya están cubiertos. Y tienen que ver mucho con lo que la sociedad requiere para vivir en armonía, para vivir en equilibrio, para tener condiciones de dignidad social. Por eso son derechos colectivos, la paz, por ejemplo, el medio ambiente puro, la red hospitalaria, acorde con las necesidades de la ciudadanía, derechos de asociación, derechos al agua, a la vivienda, a los servicios públicos domiciliarios. Fíjate que yo no puedo decir, es que es mi derecho a tener internet. No, es el derecho de todos. Entonces, estos derechos sociales, culturales, son derechos colectivos que implican que la sociedad en general tenga un disfrute pleno de ellos. Derecho a que haya unas excelentes redes de carreteras, vías. Latinoamérica todavía
adolece de la plenitud en el disfrute de esos derechos. Por eso hace algunos años, hace más de 10, la ONU sacó un documento dirigido a la mayoría de los países que hacían parte o que hacen parte de ella, para que precisamente en un margen de 10 años esos derechos pudiesen ser cubiertos, los famosos objetivos del milenio. Y que déjenme decirles que Colombia no aprobó muy bien ese tema de los objetivos del milenio. Cartagena de Indias, patrimonio histórico y cultural de la humanidad, una de las ciudades más visitadas de América, la joya de la corona de Colombia, tiene unos cinturones de pobreza terribles. En la zona suroriental, Nelson Mandela, barrios que para muchos son peores que en África. Esa serie de derechos que les acabo de decir no están cubiertos. No hay red de acueducto, no hay agua potable y la luz eléctrica que tienen es hurtada. Entonces, no se puede decir que en un estado hay un avance y desarrollo cuando todavía en ciudades tan importantes como Cartagena de Indias existen esas falencias, esos... yo pienso que es falta de cumplimiento de las autoridades de lo preceptuado en la Constitución, ahí en los principios esenciales que estudiamos en las clases anteriores, como también todos esos pactos y convenios internacionales que Colombia ha hecho, precisamente con el fin de cubrir estos derechos y de que la comunidad en general, que la sociedad en general, esté acorde con lo que se debe, por derecho lo tiene, disfrutar. Eso hace parte del cumplimiento de los fines del Estado. Muy bien, ya para finalizar, chicos, podemos observar que la misma Constitución Política de Colombia establece unas acciones constitucionales importantes para la defensa tanto de los derechos humanos fundamentales como de los derechos humanos colectivos. Los derechos humanos fundamentales tienen una acción constitucional que también es muy conocida, que todos la conocemos, y que es muy sumaria, muy breve, desprovista de formalismos, que se llama acción de tutela. Está contemplada en la Constitución. Hay un decreto reglamentario que han pretendido de pronto ajustar y cambiarla, modificarla, dejarla un poquito contenida, porque lo que sí es verdad es que la acción de tutela ha hecho en tantos años